Nunca imaginé que esa noche iba a estar tan cerca de la muerte, ni que regresaría con un mensaje que cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Camila Ortega. Tengo 29 años, vivo en Guadalajara con mi esposo Mateo y nuestros 2 hijos, o mejor dicho, vivíamos con 2 hasta esa noche. Estaba embarazada de mi tercera hija, todo parecía normal, pero algo en mi interior me decía que no era un parto cualquiera. Eran las 11:40 de la noche. Cuando comenzaron las contracciones fuertes, no eran como las anteriores. Eran más intensas, más profundas, como si algo más que mi cuerpo estuviera a punto de romperse. Mateo me subió al coche. Recuerdo el temblor de sus manos sobre el volante, las luces rojas de los semáforos, el sonido de las sirenas. En la ciudad vacía todo se sentía demasiado rápido, demasiado intenso. En el hospital, la doctora Ramírez revisó mi pulso y bajó la mirada. Algo no andaba bien. Lo vi en sus ojos, en el silencio tenso de las enfermeras, en el pitido intermitente del monitor. Mi presión arterial caía, el corazón de la bebé estaba irregular. Sentí que el aire se hacía más pesado, como si el tiempo mismo estuviera por colapsar, y entonces algo sucedió. Mi cuerpo seguía ahí, pero mi alma no. Fue como si una mano invisible me tomara por la espalda y me levantara suavemente hacia arriba. El hospital, desapareció el ruido, la sangre, el dolor, todo se desvaneció y me encontré en un lugar que no sé describir con palabras humanas, ni en los sueños más vivos había visto algo parecido. Era como estar entre el cielo y la eternidad, como si me hubieran llevado al umbral de algo inmenso, algo que no podía entender pero que tampoco podía negar. Y fue ahí, en medio de esa luz, cuando escuché una voz que no era de este mundo, una voz que hablaba sin palabras, pero que llenaba cada rincón de mi alma. No temas. Camila, lo que vas a ver es verdad, y debes contarlo a quienes quieran escuchar. En ese momento supe que no estaba muerta, pero tampoco viva. Estaba en un lugar entre lugares, un sitio donde el tiempo no corría como aquí, un espacio reservado para revelaciones. Y lo que vi ahí cambió todo, porque esa noche el reloj de la Tierra empezó a gritarme que el tiempo se acaba. Cuando abrí los ojos ya no estaba en el hospital, ni sentía el peso de mi cuerpo, ni el dolor de las contracciones. Estaba de pie en un lugar inmenso, como una biblioteca sin fin, con paredes que se elevaban tan alto que parecían tocar el cielo, pero no había techo, solo luz. Una luz dorada que no venía de ningún lado y al mismo tiempo de todas partes. El aire olía a flores, pero también a algo más. Algo que no puedo describir, una pureza que jamás había respirado. Y mientras trataba de entender dónde estaba, lo escuché. Un sonido rítmico y rápido, como el tic-tic-tic de un reloj, pero tan veloz que parecía un tambor desesperado. Giré lentamente y lo vi ahí. Estaba un reloj enorme, tal vez de 6 metros de alto, hecho de cristal y oro, flotando en el aire, majestuoso y aterrador al mismo tiempo. Sus manecillas giraban tan rápido que eran casi invisibles. El segundero parecía correr como si estuviera en una carrera sin fin, y el minutero se movía como un segundo en nuestra realidad. No podía dejar de mirarlo, me sentía hipnotizada, como si ese reloj tuviera el secreto de todo lo que no entendemos. Entonces, escuché pasos detrás de mí, suaves pero firmes, como si la misma tierra reconociera a quien se acercaba. Me giré y lo vi. Un hombre caminaba hacia mí, o al menos eso parecía, porque su presencia no era como la de cualquier humano. Era alto, imponente, pero no me daba miedo. Al contrario, sentí paz, una paz que no había sentido nunca.
Su ropa era blanca, pero no blanca común, era como nieve bajo el sol, luminosa, pura, casi viva. Su rostro era amable, pero sus ojos eran eternos, como si lo hubieran visto todo desde el principio de los tiempos. Cuando sonrió, mi alma se derritió y supe que lo conocía, aunque no sabía cómo. Se detuvo frente a mí y me habló con una voz que no era solo sonido, era música, era verdad, era vida. Me llamó por mi nombre Camila. ¿Sabes dónde estás? Negué con la cabeza, no podía hablar, no encontraba las palabras. Mi lengua no respondía. Estás en un lugar entre lugares, dijo con dulzura. Aquí el tiempo no funciona como en la tierra. Aquí se muestra la verdad a quienes deben verla. Señaló el reloj detrás de mí. ¿Ves lo rápido que gira? Asentí. El corazón me latía con fuerza, pero también sentía calma, una contradicción que no podía explicar. Ese reloj representa el tiempo de la tierra, dijo, y como puedes ver, se está acabando. Quise preguntar más, pero las palabras seguían atrapadas. Mis pensamientos eran claros, pero mi boca era silencio. Cada segundo que pasa es un acto de mi misericordia. Estoy acelerando el tiempo para despertar a la humanidad, antes de que sea demasiado tarde. Sentí un nudo en el estómago. Era como si cada parte de mí entendiera que algo inmenso estaba ocurriendo, algo irreversible. Caminó hasta el reloj, lo tocó con una mano y al instante una ola de energía atravesó el lugar como si el universo entero hubiera contenido el aliento por un instante. El mundo está corriendo hacia su final, me dijo, y la mayoría no lo nota, porque están demasiado ocupados, demasiado distraídos. Y ahí lo supe, no estaba soñando, no era una ilusión. Dios me había traído hasta aquí para mostrarme algo que cambiaría no solo mi vida, sino la de muchos otros también. El hombre que estaba frente a mí, que ya sabía en mi corazón que era Jesús, se acercó al reloj mientras las manecillas giraban como locas. Cada vuelta me hacía sentir un escalofrío, como si con cada segundo el mundo perdiera algo. Camila dijo: el mundo está en modo acelerado y no es casualidad, es mi última llamada. Me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla de asombro y miedo, como si todo lo que había ignorado hasta ahora se estuviera revelando con una claridad brutal. Pensamos que tenemos tiempo, que podemos esperar que la vida siga su curso, pero no es así. Jesús me miró directamente y en sus ojos había dolor no por él, sino por nosotros. Este mundo ha recibido todas las señales, cada profecía, cada advertencia. Y aún así, la mayoría sigue dormida. Su voz era suave, pero pesaba en mi interior como si me hablara desde dentro de mi pecho. Me mostró imágenes en el aire como si fueran proyecciones vivas, guerras, que comenzaban de la nada, gobiernos, que caían en cuestión de horas, niños creciendo con odio, familias rotas por la adicción y la desesperanza. Mira a tu alrededor, dijo, todo va más rápido porque el corazón de la humanidad se está endureciendo. La tecnología ha tomado el lugar de la fe, el entretenimiento ha reemplazado a la verdad, la gente prefiere lo inmediato, aunque sea falso, antes que lo eterno, aunque duela. Me sentí chiquita, como si todo lo que yo consideraba importante se desmoronara frente a su presencia. No estoy acelerando el tiempo para castigar, sino para salvar. Este es mi último acto de misericordia, antes de que la puerta se cierre. Me mostró una multitud de personas, cada una con un reloj sobre su pecho. Algunos relojes estaban casi vacíos, otros ya sin manecilla, gente caminando sin mirar arriba, sin darse cuenta de que su tiempo se agotaba. Le pregunté con la mente, ¿por qué yo? ¿Por qué mostrarme esto a mí? Y su respuesta no necesitó palabras, pero la sentí como fuego en mis entrañas. Porque yo había pedido conocer la verdad, porque en algún momento, en medio de mi rutina, yo le había dicho en oración que usara mi vida para lo que Él quisiera. Él no olvida, ni una palabra, ni una lágrima,
ni una oración hecha desde el cansancio. Vuelve, diles lo que has visto, aunque se burlen, aunque no te crean. Comparte esto con todos los que quieran escuchar, porque el tiempo ya no alcanza. No pude contener las lágrimas, no de miedo, sino de una tristeza profunda por la humanidad, por mi propia indiferencia, por todas las veces que preferí el celular a leer la Biblia, por todas las veces que callé cuando debía hablar. Jesús extendió su mano y me mostró la tierra girando bajo nosotros. Cada continente parecía moverse con velocidad irreal. Luces de guerras, cambios climáticos, extremos terremotos, hambre y al mismo tiempo miles de personas con los ojos vendados caminando directo hacia un abismo. Esto no era un simple mensaje espiritual, era una advertencia real urgente directa para todos nosotros. Supe en ese instante que mi vida no volvería a ser igual, que había sido marcada para un propósito, y que lo que viera o sintiera después de ese momento tendría una sola dirección: preparar a los corazones antes de que el reloj se detenga. Después de que Jesús me mostró la tierra girando a una velocidad absurda, sentí algo cambiar en mí, como si se hubiera encendido un fuego dentro de mi pecho. No era una emoción, era una urgencia que no venía de mi mente, sino de mi espíritu. Yo sabía que tenía que volver, pero no sabía cómo hacerlo, ni qué debía decir exactamente, solo sabía que no podía quedarme callada. Jesús me observó con ternura, sin juicio, sin presión, pero con una claridad que perforaba todo miedo, como si su mirada dijera: ahora ya sabes, ahora eres responsable. Entonces me pregunté si alguien me creería, si mis propias palabras no sonarían como locura, como exageración, como una historia más, en medio de tantas distracciones digitales. Pero algo en mí entendía que el mensaje no era mío, que no se trataba de mi credibilidad, sino de su verdad. Yo solo era un canal. No te preocupes por quienes escucharán tu parte. Es hablar. Mi espíritu tocará los corazones dispuestos. Me llevó a otro lugar dentro de ese espacio celestial, una especie de sala circular, donde flotaban nombres escritos en luz. Eran millones, nombres conocidos y desconocidos, nombres de personas vivas, de niños, de ancianos, de gobernantes y de personas sin techo. Y junto a cada nombre había una pequeña llama, algunas fuertes, otras débiles, otras que estaban a punto de apagarse. Le pregunté qué era eso y me respondió sin palabras que cada llama representaba la fe de esas personas, la conexión viva con el cielo, el estado de su alma. Algunas estaban a oscuras y no lo sabían, otras ardían en medio del sufrimiento. Entonces me dijo que el tiempo acelerado también quemaría las máscaras, que todo lo oculto saldría a la luz. El tiempo hará que lo falso caiga y lo verdadero se fortalezca. Es mi manera de purificar a mi iglesia antes de que regrese. Me temblaban las piernas, pero no de miedo, sino de responsabilidad. Era como si me estuviera entregando una mochila invisible cargada de urgencia, de esperanza y de verdad. Me mostró un mapa de América Latina, lo vi desde arriba como un holograma vivo y vi luces encenderse en distintas ciudades, primero pocas, luego muchas, luego como fuego esparciéndose entre las montañas y las costas. Le pregunté qué era eso y me respondió que era lo que ocurriría si yo y otros decidíamos hablar, que había corazones listos para despertar, pero que alguien tenía que tocar la campana, alguien tenía que gritar en medio del ruido. Le pregunté cómo hacerlo, cómo hablar sin miedo, cómo explicar lo que no tiene lógica. Háblales como madre, como amiga, como hija. Usa tu voz, tu historia tú. Tu llanto no necesita ser perfecta. Necesitas ser honesta. Esa frase me quebró por dentro,
porque toda mi vida había sentido que tenía que tener todo bajo control, que debía ser fuerte, racional, lógica. Ahora entendía que la vulnerabilidad era parte del plan, que mostrar mis heridas sería la manera de conectar con otros. Entonces recordé a mis hijos, a mi esposo Mateo, y sentí una oleada de amor tan intensa que me hizo caer de rodillas en ese lugar celestial, como si todo mi ser gritara por protegerlos del tiempo que venía. Vi flashes de lo que podía pasar si callaba. Vi las noticias corriendo más rápido que la verdad. Vi mentes atrapadas por algoritmos, familias desconectadas, jóvenes sin rumbo, niños que no conocerían la voz del Espíritu si nadie se atrevía a romper el silencio. Me dolió. Le pregunté si eso era todo, si solo debía contar lo que vi o si había algo más. Y me respondió que lo más difícil sería vivirlo, no solo contarlo, que cada día de regreso en la tierra sería una lucha entre lo urgente y lo importante, entre el sistema y el reino, entre el miedo y la fe. Me dijo que muchos me rechazarían, que incluso personas cercanas se alejarían, pero que eso también sería parte del proceso, que no debía tomarlo como fracaso, sino como parte del costo. Cuando siembres, la semilla no mire la tierra, mira al cielo. Yo haré crecer lo que plantes con fidelidad. Me levanté con fuerzas nuevas, sabiendo que esa misión no sería cómoda, pero sería gloriosa, que cada palabra que dijera, aunque fuera ignorada, resonaría en lo invisible, en lo eterno, que el cielo no mide resultados humanos, sino obediencia. Entonces me miró una última vez con esa mirada que sana sin tocar, y supe que era hora de volver. Sentí un tirón suave, como si una brisa me empujara desde dentro. El reloj detrás de mí seguía girando más rápido que nunca, y escuché su voz mientras todo se desvanecía. Cuando abras los ojos, no olvides lo que has visto. No cierres tu boca. Yo estaré contigo hasta el último segundo. Y así comenzó mi regreso. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en la sala de parto, pero algo había cambiado en mí, y no era solo físico, era como si el alma hubiera regresado con una nueva visión, como si los ojos del Espíritu hubieran quedado abiertos para siempre. Mateo sostenía a nuestra hija, recién nacida. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y supe, sin que nadie me lo dijera, que todo estaba bien. La niña estaba viva, yo estaba viva, pero no éramos las mismas personas de antes. Pasaron los primeros días entre visitas médicas, pañales y llanto, pero había algo más, algo que se sentía como una corriente invisible corriendo bajo cada segundo, como si el tiempo mismo me empujara a no olvidar. Sentía que cada minuto contaba, que cada conversación tenía un peso eterno. Las horas pasaban más rápido que nunca. Los relojes no mienten, pero mi percepción se había transformado completamente. Una tarde, mientras amamantaba a la bebé y observaba a mis otros hijos jugar en el patio, sentí un nudo en la garganta. Me di cuenta de cuántas veces había vivido deprisa, sin mirarles a los ojos, sin preguntar cómo estaban realmente, sin hablarles de Jesús. De verdad, desde el corazón, sin religiosidad, solo verdad. Entonces comencé a contarles historias, pero no cuentos infantiles. Les hablé de lo que vi, les hablé del reloj, del ángel de la urgencia. Les dije que Jesús estaba más cerca que nunca. Mis hijos no se asustaron, me escucharon con una calma sobrenatural, como si sus corazones hubieran estado esperando esas palabras. Desde siempre comprendí en ese momento que subestimamos a los niños, que creemos que no pueden entender cosas profundas, pero sus espíritus sí lo entienden, sienten lo invisible, saben cuando la verdad viene del cielo. Mateo me escuchó en silencio durante días enteros. No me interrumpía, solo observaba cómo yo cambiaba poco a poco, más paciente,
más centrada, más determinada. Luego, una noche, después de acostar a los niños, me miró con los ojos llenos de sinceridad y me dijo: Camila, no sé exactamente lo que viviste, pero te creo porque nunca te había visto tan viva desde entonces. Comenzamos a orar juntos cada noche sin protocolos, sin guiones, solo oración de corazón a corazón. En medio de todo eso, comenzaron a pasar cosas extrañas, o mejor dicho, espirituales, personas que hacía tiempo no sabían de mí. Me escribían diciendo que sentían que algo estaba por pasar. Amigas del colegio me llamaban para pedirme consejos sin saber por qué. Algunas me contaban que sentían ansiedad sin razón, otros decían que el tiempo se les escurría de las manos. Yo no hablaba mucho, pero escuchaba y cuando sentía que el momento era correcto, les contaba mi experiencia. Algunas se rieron, otras lloraron, pero lo más impactante fue una mujer llamada Eliana, una madre soltera de mi vecindario que vino a visitarme con una bolsa de pañales y al sentarse comenzó a llorar sin parar. Me dijo que tenía pesadillas recurrentes con relojes gigantes y que había soñado con luces doradas y voces que le decían: despierta. Le hablé de lo que vi y ella rompió en llanto. Entregó su vida a Jesús en mi sala ese día y me abrazó como si fuéramos hermanas de sangre. Cuando compartes mi verdad, yo preparo los corazones. No es tu elocuencia, es mi presencia en tu historia. Esas palabras me venían cada vez que dudaba, cada vez que sentía miedo de parecer loca, cada vez que alguien me decía que solo fue producto de la anestesia o del estrés del parto. Pero yo sabía la verdad y el espíritu me la confirmaba cada mañana, cuando despertaba con una claridad que jamás había sentido antes. Comencé a notar detalles que antes ignoraba. Por ejemplo, los medios hablaban de guerras, como si fueran videojuegos rápidas, sin contexto, sin dolor. Pero yo sentía el dolor de las madres de los niños perdidos como si me atravesaran el pecho. Las noticias hablaban de avances en inteligencia artificial, como si fueran milagros modernos, pero yo veía la desconexión en los ojos de las personas, cada vez más dependientes de las pantallas y menos sensibles a la voz interior. La sociedad seguía funcionando como si todo estuviera bien, pero yo sabía que no era así. Había una fiebre silenciosa que recorría las calles, un agotamiento espiritual disfrazado de productividad, una ceguera colectiva tan sutil que muy pocos la reconocían y aún menos querían aceptarla. Un día le pregunté al Señor en oración cómo podía hacer más, cómo podía llegar a más personas, cómo podía servir en medio de la rutina, la casa, los niños, y la respuesta me llegó como un susurro claro. A medida que pasaban las semanas, sentía que lo que vivía allá arriba no era solo una experiencia puntual, sino una revelación permanente, algo que se filtraba en todo lo que hacía, desde preparar el desayuno hasta salir a comprar. Al mercado todo se volvía más significativo, cada mirada, cada gesto, cada segundo tenía un eco eterno. Pero también empecé a notar una resistencia invisible, como si el mundo no quisiera que recordara lo que había visto. Los días comenzaban a llenarse de tareas urgentes, los niños, las cuentas, las rutinas, y poco a poco sentí que esa luz que me había envuelto empezaba a desdibujarse, y eso me asustó. Una noche, mientras doblaba ropa con la televisión de fondo, una noticia interrumpió todo. Hablaban de un terremoto en Asia, cientos de muertos, imágenes de destrucción, rostros de niños bajo los escombros, y en ese momento mi cuerpo se paralizó. Fue como si una voz interna gritara: ahora ves lo que te mostré, lo invisible ya es visible. El tiempo se está doblando frente a tus ojos. Me levanté llorando, dejé todo en el suelo y fui al cuarto de mis hijos.
Los observé dormir y una pregunta atravesó mi alma: ¿cómo los estoy preparando? No solo para esta vida, sino para la eternidad. Me senté en el piso y oré en silencio por ellos, por Mateo, por mí misma, y sentí de nuevo esa presencia cálida y firme. No te conformes con ser una buena madre. Sé una madre que prepara a sus hijos para mi reino. Desde esa noche todo cambió. Dejé de tener miedo a parecer exagerada. Comencé a hablar con más claridad, no con fanatismo, sino con amor. Comencé a enseñar a mis hijos versículos sobre el regreso de Jesús, pero también sobre la esperanza, sobre el cielo, sobre el gozo eterno, sobre que la fe no es una carga, sino una promesa. Mateo comenzó a notar que la atmósfera de la casa era distinta, menos gritos, menos ansiedad, más abrazos, más paz. Nos dimos cuenta de que hablar de lo eterno no era cargar a los niños con miedo, sino liberarles del peso de este mundo. Les daba perspectiva, les daba ancla. Al mismo tiempo, las cosas afuera se aceleraban aún más. Amigos que antes eran escépticos, ahora me escribían para contarme sueños extraños o sensaciones de que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Comencé a notar que incluso los relojes parecían avanzar más rápido que antes. O quizás era solo mi espíritu que ya no podía ignorarlo. Los domingos en la iglesia ya no eran iguales. Escuchaba los mensajes como si fueran señales de tránsito del cielo, como si cada palabra tuviera una urgencia distinta, y notaba que otros también lo sentían: miradas cruzadas, lágrimas repentinas, oraciones más largas de lo habitual. Algo estaba ocurriendo. Un día el pastor habló sobre Mateo 24, sobre los tiempos finales, y dijo una frase que me atravesó como espada. Él dijo: no esperes que el fin del mundo comience con fuego y humo. Comenzó el día que dejamos de tener tiempo para estar con Dios. Eso me dejó sin aliento. Mi regreso no será una sorpresa para los que velan, pero será un choque para los que duermen. Entonces entendí que mi regreso a esta tierra no fue solo físico, fue espiritual. Volví con una conciencia nueva, una urgencia que no me deja tranquila. Cuando veo injusticia, cuando veo noticias manipuladas, cuando veo jóvenes atrapados en la pantalla sin propósito, cuando veo adultos cansados sin saber por qué. Sentí que debía hacer más, así que comencé a grabar pequeños videos con mi celular compartiendo partes de mi testimonio sin edición, sin maquillaje. Solo yo en mi cocina, hablando desde el corazón. Lo subí sin esperar nada, pero comenzaron a circular gente que no veía. Hace años me decía que habían llorado al escucharlos. Otros me preguntaban cómo prepararse para lo que viene. Y ahí supe que esta era mi nueva vida. Ya no era solo mamá, ni esposa, ni ama de casa. Era testigo de una verdad mayor. Y mientras el mundo corre, yo camino con propósito. Mientras todo se acelera, yo respiro lento, sabiendo que cada instante es una oportunidad para sembrar algo eterno. El cielo me tocó y ya no puedo vivir como si no lo hubiera hecho. Hoy cada vez que me despierto y veo a mi hija dormir a mi lado, recuerdo ese reloj girando sin parar. Recuerdo la biblioteca infinita, el ángel y esa sensación de que el tiempo se acaba. Pero más allá del miedo, lo que me acompaña es una certeza suave, pero firme. Tengo una misión y no necesito un púlpito para cumplirla. He aprendido que los días pueden parecer iguales, pero no lo son. Cada conversación cuenta, cada acto de amor construye eternidad. Cada silencio donde deberíamos hablar puede ser una oportunidad perdida y no quiero perder ni una más. Una tarde, mientras preparábamos galletas con mis hijos, mi hija mayor me preguntó: mamá, ¿por qué ahora oras más que antes?
Me quedé en silencio unos segundos y luego le respondí porque ahora sé que cada día es un regalo, que no siempre se repite, porque ahora entiendo que Jesús puede volver en cualquier momento y quiero estar lista, quiero que ustedes también lo estén. Mateo me escuchaba desde el pasillo y cuando nuestros ojos se cruzaron, vi que él también estaba llorando. Esa noche hablamos durante horas sin prisa, sin distracciones. Hablamos de la vida, de la eternidad, de la necesidad de dejar un legado que no se desgaste con el tiempo. Hablamos de cómo ser padres, que no solo alimentan el cuerpo, sino el alma. Es tiempo de despertar, no de temer, sino de caminar con propósito. Yo estoy cerca, y los que me aman lo saben en su corazón. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que siente que el mundo va muy rápido, les miro a los ojos y les digo, sí, lo está, pero no es casualidad, es misericordia, porque aún hay tiempo para cambiar, aún hay puertas abiertas, aún hay esperanza. No comparto mi historia para hacerme famosa ni para convencer a todos, la comparto, porque no puedo quedármela para mí, porque si tú que estás escuchando esto te detienes un segundo y miras tu vida, tal vez te des cuenta de que también has sentido ese tirón, ese reloj invisible, ese susurro en el alma que dice, despierta, vuelve, busca a Dios antes que sea tarde. Y si con esta historia puedo ayudarte a dar ese paso, si con mis palabras Dios puede tocar tu corazón, entonces habrá valido la pena cada lágrima, cada duda, cada silencio roto, porque lo que viví no fue solo para mí, fue también para ti. No sé cuánto tiempo nos queda, nadie lo sabe, pero lo que sí sé es que no volveré a vivir dormida, no volveré a callar, cuando sé que alguien necesita escuchar que sí hay un camino, que sí hay verdad, que sí hay vida, y se llama Jesús. Hoy podemos decir con el alma en la mano que valió la pena pasar por ese umbral entre la vida y la muerte, porque volví no solo para criar a mi hija, sino para sembrar luz en medio de tanta confusión, para ser una voz que no se rinde, que no se cansa, que ama, aun cuando no todos crean. Porque la fe no se trata de entenderlo, todo se trata de confiar, se trata de decir sí aunque tiemble la voz, se trata de mirar al cielo y decir, estoy lista. Señor, usa mi vida mientras haya tiempo. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, si en algún momento sentiste que hablaba directamente contigo, no lo ignores. Tal vez hoy no fue solo otro video, tal vez fue una señal, una oportunidad, un llamado suave pero firme de parte de Dios. Porque no es casualidad que estés aquí escuchando estas palabras, todo lo que hemos compartido no es solo una historia más. Es un mensaje urgente para nuestros tiempos, una advertencia sí, pero sobre todo una invitación a volver a lo esencial, a vivir con intención, a mirar más allá de lo visible y buscar lo eterno. Cada testimonio como este es una chispa que puede encender corazones dormidos y tú puedes ser parte de eso, puedes ser luz en medio de tanta confusión, puedes ser ese puente que lleva a otro a encontrar esperanza. Por eso, si este mensaje ha sembrado algo en ti, te invito a que no te vayas en silencio. Comenta aquí abajo, quiero saber cómo te ha tocado esta historia. Si sentiste algo, si tienes preguntas o si simplemente quieres decir, estoy aquí, también despierto, también quiero estar listo. Suscríbete al canal para que más personas puedan escuchar estas historias de fe que transforman, que despiertan, que sanan y que salvan. Cada suscripción, cada like, cada comentario ayuda a que el mensaje llegue más lejos, más alto y más profundo. Comparte este video con alguien
que lo necesite, quizás un amigo, un familiar o alguien que no sabe que está buscando algo más. Este pequeño acto puede cambiar una vida. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el corazón. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría para discernir el tiempo en el que vivimos y que tu vida sea testimonio vivo de que aún hay esperanza. Hasta el próximo video aquí en tu canal Esperanza de Fátima.